Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos de nuevo a su iglesia, mis hermanos, este día jueves 1 de octubre. Vamos a ver si los vientos de octubre hoy hacen honor a su nombre y aparecen pronto, ¿verdad? Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos. Quiero contarle, hermano, que a partir del capítulo 12, que es el que vamos a comenzar a escudriñar esta noche, Pablo cambia un poco su discurso, deja la parte doctrinal para pasarse a aspectos más prácticos de la vida cristiana. Podemos decir que todo lo que hemos venido conociendo desde el capítulo 1 hasta el final del 11 han sido temas que tienen más que ver con aspectos doctrinales de los rudimentos de la fe cristiana, ¿verdad? Hemos hablado, por ejemplo, acerca de la salvación, hemos hablado de la gracia, hemos hablado de la elección, hemos hablado de la predestinación, hemos hablado de la justificación. Todos esos son los aspectos que hemos venido hablando en estos capítulos que hemos estado estudiando. Hemos entendido quién nos justificó, por qué nos justificó, quién nos salvó, cómo nos salvó, por qué nos salvó, por su gracia, por su misericordia, que no es por obras, y todos esos componentes que hemos venido examinando desde el capítulo 1. Hemos hablado de la condenación también. Entonces, todos esos temas se supone que nosotros ya deberíamos de tenerlos claros, ¿verdad? Hay algunos que incluso hasta parecía redundante las ideas que Pablo compartía, pero hoy cambia, en el capítulo 12 cambia significativamente el discurso para tocar aspectos que son más de la vida cotidiana, de la vida práctica de los creyentes. Entonces, a partir de hoy, usted va a escuchar una frase, quizás que se lo voy a decir con anticipación para que usted entienda el porqué. Una frase de si usted es o si tú eres. ¿Cómo así? Si usted es un cristiano, significa que esta es la manera en que usted debería de vivir. Esta es la manera en que usted debería de actuar. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted es un discípulo del Señor, estas son las cosas que usted debería de vivir a diario. Entonces, a partir del capítulo 12 de Romanos, Pablo se dedica a hablar de ese tema, ¿verdad? De elementos más de la vida cotidiana. El mensaje de esta noche se titula "No os conforméis a este siglo", que está plasmado en los primeros 2 versículos del capítulo 12 de la carta a los hermanos en Roma. Así es que, para no detenernos más, porque a pesar que solo son 2 versículos, hay muchísimo de qué hablar y vamos a aprovechar el tiempo. Así es que vea conmigo Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, nada más. Solamente esos 2 vamos a leer para meditar esta noche. Dice el verso 1: "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". Hasta ahí leemos y oramos, mis hermanos. Padre nuestro, bendecimos su nombre, mi Dios, esta noche su iglesia aquí congregados. Alabamos, Señor, reconocemos que usted es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Señor. Usted es el Altísimo, el Soberano, el Todopoderoso. A usted, mi Dios, le damos honor y gloria en esta hora. Y Padre, también le damos gracias por darnos su palabra, por alimentarnos con ella, instruirnos, corregirnos, redarguir nuestros corazones, Señor, con su palabra. Le rogamos una vez más que su Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas esta noche. Nosotros con humildad, Señor, nos rendimos ante usted en este momento, Señor. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y tal como usted lo pide, Señor, en este pasaje, también presentamos nuestros cuerpos, Señor, en un sacrificio que sea para usted agradable, Señor. Algo que sea olor grato ante su presencia.
Bendíganos, Señor, con su palabra. Ministre nuestras vidas con su espíritu. Que su paz, su sabiduría, su gozo, mi Dios, su amor, llenen nuestras vidas, llenen nuestros corazones en esta noche. Estamos, Dios mío, sedientos de usted, de su palabra, de su espíritu. Llénenos en esta hora, mi Dios. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús y le damos toda la gloria y toda la honra solamente a usted, mi Dios, porque solo usted es digno. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos con acción de gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a desmenuzar estos dos versículos que tienen mucho de qué hablar. Número uno, el apóstol Pablo en estos versículos, o a partir de este capítulo, Pablo empieza a persuadir a los hermanos acerca de cómo debe de ser su manera de vivir como cristianos en el mundo. La Biblia dice, más bien Jesucristo en su oración en el capítulo 17 de Juan le decía al Padre: no te ruego que los quites del mundo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque usted y yo estamos en el mundo para ser luz del mundo y sal de la tierra. Dios no nos puede quitar de aquí porque nosotros tenemos una misión que cumplir en la tierra. Entonces Dios no podemos decir: Señor, quítanos de aquí y que el mundo se destruya. No, porque Dios nos tiene en el mundo para ser luz y sal de él. Entonces estamos aquí, pero Dios quiere que nosotros tengamos una manera de vivir que sea ejemplar, que sea modelo. Por eso también en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús, el famoso sermón del monte, en las bienaventuranzas, el Señor dice que así alumbre vuestra luz, dice, delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Con nuestras buenas obras nosotros podemos provocar que el nombre de Dios sea glorificado, pero también podemos causar que su nombre sea vituperado por nuestra manera de vivir. Así es que Pablo en este capítulo en adelante empieza a darle instrucciones a la iglesia, a los cristianos, acerca de cómo ellos deben vivir para que glorifiquen a Dios. Y la primera de las exhortaciones es a no dejarse. Esos son los primeros dos versículos. Pablo está instando, está animando a los discípulos a no dejarse moldear por el mundo. Pero no porque nosotros estamos en el mundo también. La iglesia está en el mundo. Lo que Pablo quiere evitar es que los cristianos se dejen influenciar, se dejen moldear por el mundo malo. ¿Sí? Porque nosotros lastimosamente somos muy propensos, somos susceptibles. Muchos cristianos hoy en día son susceptibles a las influencias del mundo. Queremos vivir, queremos actuar, queremos pensar, queremos vernos como se ve el mundo. Los patrones nuestros, hermano, muchos, sobre todo los jóvenes, no buscan sus patrones o los estereotipos que los jóvenes utilizan como modelo. No son los estereotipos que pueda uno tomar de las Escrituras. Es decir, los jóvenes no están pensando: yo quisiera ser como José, ese joven íntegro que mantuvo su fidelidad a Dios aún en medio de la tentación. Los jóvenes no están diciendo: yo quiero ser como Daniel, fiel a Dios, que a pesar de que fue amenazado de muerte por no adorar un ídolo, él se mantuvo firme en su fe y fue al horno de fuego y se mantuvo fiel al Señor, y fue lanzado al foso de los leones por no haber aceptado dejar de orar al Señor. Cosas como esas. Los jóvenes no están viendo ese tipo de modelos, o no son esos sus estereotipos. ¿A quién quieren imitar los jóvenes? Bueno, no son los jóvenes, dije, ellos son los más vulnerables. De manera general, ¿a quién quiere imitar la gente? ¿Al mundo o los ejemplos y modelos que Dios nos da? ¿A quién quiere meter la gente? Jesucristo dijo: sed imitador, Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso. ¿Nos instó Jesucristo a que lo imitemos a Él, sí o no? Sí nos invitó. Sí nos instó a que lo imitemos. Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Nos invitó Pablo a imitar a Jesús? Sí nos invitó. Jesús decía, más bien Juan escribe y dice, que si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿usted se imagina a Jesús, no sé, poniéndose, ¿cómo se dice?
esos piercing por toda la cara, en las cejas, en la nariz. ¿Se imagina usted a Jesús ¿cómo se llama? En una tienda de tatuajes, tatuándose aquí una gran serpiente? ¿Ah? ¿Se imagina usted a Jesús? No, pues sí, se imagina usted a Jesús con un peinado de esos así, queriendo imitar. Jesús tenía clara cuál era su... Ahora ustedes miran, ay, qué aburrido. Es que ese es el problema, que nosotros queremos vivir siguiendo los patrones del mundo. Entonces el mensaje de Pablo a los hermanos en Roma era ese: hey, no se dejen, ¿cómo se dice?, moldear por el mundo. Ustedes deben tener un estilo de vida que es singular, que es diferente a los demás, y no por eso son un pueblo santo, pues, porque son distintos a los demás, son apartados para Dios. A ustedes no les debe importar agradar al mundo, sino agradar a su Señor. Ese es el mensaje que Pablo le está transmitiendo a los hermanos. Pasamos de lo doctrinal a lo práctico. ¿Cómo debemos nosotros vivir? Pablo dice: no se dejen moldear por el mundo. Ustedes deben pensar en cómo presentarse a Dios siendo un sacrificio vivo. Y de esa manera ustedes van a comprobar cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios. Entonces Pablo empieza aquí a invitar. La palabra que él utiliza en el verso 1 dice: así que hermanos, os ruego. Miren la expresión que utiliza: os ruego. Ahora, ¿quién inspiró estas palabras, hermanos? Ese es un punto a tomar en cuenta. ¿Quién inspiró estas palabras? ¿Eran palabras de Pablo? ¿O podemos decir que eran las palabras del Señor? ¿Quién? Eran las palabras de nuestro Dios. Dios, por medio de Pablo, le está pidiendo a la iglesia. La palabra que se utiliza ahí, que se traduce como ruego, es la palabra griega para kaleo, que significa alentar, presentar, orar, amonestar, animar, confortar, consolar, exigir. Todo eso significa la palabra que se traduce ahí por ruego. Podríamos decir que el Señor nos está exhortando, nos está exigiendo, nos está animando, nos está alentando a que nosotros tengamos un estilo de vida que sea agradable a Él. Y luego dice, ¿cuál es el argumento que Pablo toma o establece para que esa súplica o ese ruego sea efectivo? Dice: os ruego, ¿por qué, hermanos? Por las misericordias de Dios. Es decir, como que si Pablo dijera: mira, ¿cómo le puedo decir? Si alguien le hubiese hecho a usted un favor, vaya, ahora yo vengo a pedirte un favor, pero te lo vengo a pedir. Te vengo a pedir esto por algo que tú tienes que tener presente. ¿Y qué es? Por las misericordias de Dios. Es como si Dios nos dijera: hey, yo vengo a pedirles que ustedes tengan una manera de vivir particular. Pero si ustedes me preguntan ¿por qué debería de hacerlo?, piensen en esto: ¿por qué fueron salvos? Si a usted Dios le preguntara ¿por qué ha sido salvo?, ¿qué le respondería a usted? ¿Qué le respondería, hermano Ricardo, usted al Señor, si el Señor le dijera: ¿por qué ha sido salvo? Yo he sido salvo porque rendí mi vida a Cristo, porque acepté a Jesús, porque vengo a la iglesia, ¿por qué? Porque diezmo, porque le canto a Dios, por eso he sido salvo. No, yo he sido salvo porque he sido una buena persona durante toda mi vida, he hecho más cosas buenas que malas. No, ¿verdad que no hemos sido salvos por eso? ¿Por qué hemos sido salvos? Por la gracia. Pero eso que movió Dios, que hizo que Dios tuviera ese favor para con nosotros, es la gracia. El favor que Dios nos hizo fue la misericordia de Dios. Dios fue movido a misericordia con nosotros. Entonces usted y yo somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios. Entonces Pablo apela a ese favor que usted y yo hemos recibido y dice: hermanos,
Miren, recuerden que por la misericordia de Dios hemos sido salvos. Así que para corresponder a esa misericordia, yo les vengo a pedir, más bien, vengo a decirles que lo que les voy a pedir a continuación sea el corresponder a esa misericordia que Dios tuvo. Es decir, si alguien dice, ¿y por qué yo tendría que ser diferente? ¿Y por qué yo tendría que quitarme todas estas cosas de la cara? ¿O por qué tendría yo que vestirme de una manera particular? Solo porque en la iglesia no les agrada. No se trata de que en la iglesia no les agrada. Se trata de que nosotros debemos vivir de tal manera que agrademos a aquel que tuvo misericordia de nosotros. Ese es el punto. Las cosas que yo hago no las hago porque me gusten o porque me parezcan correctas o porque me parezcan las mejores. Las hago porque es la manera en que al que tuvo misericordia de mí, así le agradan a Él. ¿Por qué vengo yo a la iglesia? Porque estoy seguro que el que tuvo misericordia de mí se complace que yo venga a su templo, le cante, le alabe, le sirva y le honre. Entonces yo no lo hago porque a mí me guste. Yo lo hago porque quiero agradar al que tuvo misericordia de mí. Esa es la manera en que nosotros debemos de ver las cosas. Porque hay gente que cuando usted los invita a la iglesia le dan respuestas como, es que no me gusta. Es que debemos de dejar de ver como que la iglesia, este no es el cine, ni el centro comercial, es la casa de Dios. Y usted y yo aquí venimos a alabar al que tuvo misericordia de nosotros. Por eso dice, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, porque Dios tuvo misericordia de ustedes, por eso les vengo a pedir esto. Y no nos lo viene a pedir Pablo, obviamente nos lo está pidiendo Dios por medio de Pablo. ¿Y qué es lo que Dios nos está pidiendo por medio de las misericordias? ¿Sí? Que presentéis, así dice, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Ese presentéis lo que significa es consagrar, dedicar. Lo que Dios nos está pidiendo es que consagremos o dediquemos, ¿sí? Que nosotros consagremos o dediquemos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que consagremos o dediquemos? Lo dice ahí en el pasaje, en el siguiente parte del versículo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué, hermanos? Vuestros cuerpos. Mire, el ser humano, hemos dicho, la Biblia así lo afirma, que nosotros estamos conformados o constituidos por una parte física, que es ¿qué? El cuerpo, amén. Y otros dos componentes abstractos, que es el alma y el espíritu, que no los podemos ver, digamos que no son palpables, no son físicos, pero la parte física es el cuerpo, es la parte más exterior de nuestra naturaleza. Y también la Biblia afirma que es justo en la carne, en el cuerpo, donde mora el pecado. Vea lo que dice Romanos siempre, en el capítulo 8 y versículo 6. Semanas atrás hemos hablado de ello. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermano? Pero el ocuparse del espíritu es vida. Entonces, en la carne, lo dice más adelante, en la carne no mora el bien. Así decía Pablo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque en la carne no mora el bien. Dios condenó al pecado en la carne, y por eso ocuparnos de las cosas de la carne es para nosotros muerte. ¿Y qué es muerte? Es separarnos de Dios. Eso es la muerte, es la separación espiritual que esto conlleva. Por eso Dios nos pide que presentemos nuestros cuerpos, porque es la parte que nosotros somos más propensos, es la parte que el diablo seduce a través no de los instintos, sino de la concupiscencia, de nuestros deseos. Es que el diablo utiliza para seducirnos y hacernos caer en pecado. Por eso Dios dice que presentemos vuestros cuerpos. Y también aquí hay otro detalle, que ya el Señor en este tiempo, en el nuevo pacto, ya el Señor ya no quiere sacrificios de animales. Recuerde que en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, Dios le ordenó a Israel ofrecer animales. Ofrecían diferentes animales como sacrificio y olor grato delante de Dios. Pero ahora Dios ya no quiere sacrificios de animales. Ahora Él quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos.
Ya Dios no quiere que usted y yo vengamos al templo a sacrificar un corderito. No, ya Dios quiere que nosotros mismos nos presentemos a Él. Porque para Dios no hay mejor sacrificio, ni los animales son tan agradables para Dios como lo es nuestra presencia y nuestra obediencia. Quiero que vean lo que dice el primer libro de Samuel en el capítulo 15 y versículo 22. Dice ahí, estamos hablando de elementos prácticos, ya no estamos hablando tanto de doctrina, sino de lo práctico. Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta su misericordia para que ese sea el argumento para que nosotros actuemos de la manera que a Él le agrada. ¿Y qué nos pide? Que presentemos nuestros cuerpos. Ya no quiere el Señor más sacrificios de animales, quiere nuestros cuerpos. ¿Y por qué nuestros cuerpos? Dice ahí en el primer libro de Samuel 15, 22, un principio, una verdad del reino de Dios. Samuel, el profeta, al amonestar al rey Saúl por su desobediencia, le dijo lo siguiente, la pregunta retórica: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, los animales, verdad, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le preguntó el profeta al rey, y él mismo le responde y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, el mejor sacrificio que usted y yo ahora le podemos presentar a Dios es nosotros presentarnos delante de Él vivos y ser agradables delante de Él. Mire qué importante es que vengamos al templo, hermano, porque es con la manera en que nosotros estamos ofreciendo sacrificios agradables a Dios al venir a la casa de Dios, al venir a su templo. O sea que ya aquí no es cuestión de que, no, pero es que es más cómodo desde la casa. Sí, para aquellos cristianos malagradecidos que no reconocen quién tuvo misericordia, ellos tal vez. Pero usted y yo no somos de aquellos 9 leprosos que se fueron y no dieron gracias. Usted y yo somos de los que regresamos a darle las gracias al Señor. Amén. Y el estar aquí, el venir aquí, hermano, no es costumbre, no es tradición, es obediencia a Dios, que quiere que nos presentemos permanentemente como un sacrificio vivo. Eso dice el pasaje que estamos ahí leyendo, Romanos. Voy a regresar al capítulo 12. Entonces, que nosotros nos presentemos a Dios es más agradable que los sacrificios de animales. Nuestra obediencia es para Dios más agradable, nuestra presencia delante de Él es más agradable, y por eso nos pide: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué, mis hermanos? En sacrificio vivo. ¿Sí? A diferencia de la ley, según la cual se presentaban a Dios sacrificios de animales muertos, ahora el Señor nos pide nuestro propio ser. No solo nuestro cuerpo, sino que nos pide el Señor completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vivos. ¿Por qué vivos, hermano? Porque hay algunos que vienen a la casa de Dios y están muertos. ¿Cómo así? Si usted viene a la casa de Dios por cualquier otro motivo que no sea el de glorificar el nombre de Dios, es como que estuviera muerto. ¿O no? ¿Y para qué viene? Si venimos a la casa de Dios para honrar al Rey, para eso venimos. Y eso es lo que le enseñamos a las personas. Aquí tenemos un torneo de fútbol, aquí tenemos un colegio, pero nuestra finalidad última es que usted conozca al Señor y adore al Señor. Esa es la finalidad. Porque cuando el Señor venga, no va a venir por equipos de fútbol. Jesús va a venir por su iglesia. Amén. Y la iglesia son todos aquellos que han reconocido que Jesucristo es el Rey. Eso es algo que usted debe tomar muy en cuenta. A nosotros nos alegra que usted juegue, que usted venga a traer su carnet, pero no le vamos a engañar y decirle que no, mire, pero si usted venía a traer el carnet, yo creo que Dios lo va a tomar en cuenta. Dios va a tomar en cuenta si usted realmente creyó en Él. Y debemos pensar en lo que dice Mateo capítulo 7, versículos del 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, así dice el verso 22, sino el que hace la voluntad de Dios, este entrará en el reino de Dios. No el que le dice Señor, sino el que hace
la voluntad. Por eso Dios nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Y cuando habla de sacrificio, habla de abnegación, habla de sometimiento, habla de sujetarnos a Dios, habla de rendirnos a Dios. ¿Sí? La obra que Dios hace por medio de su Espíritu para que nos presentemos completamente, cuerpo, alma y espíritu. Porque también hay que destacar que hay personas que solamente vienen a estacionar ahí en esas sillas sus cuerpos. ¿O no es cierto? Hay gente que viene y ahí está en el teléfono viendo el Facebook y su mente o pensando en la novia y la deuda. Ahí está el cuerpo. Pero Dios no solo quiere su cuerpo aquí, Dios quiere su cuerpo, su alma y su espíritu dedicados a Él cuando usted viene a su casa. ¿Me entiende? Ya cuando usted se vaya de aquí tiene las demás. Mire, yo no sé cuántas veces usted vendrá a la iglesia. 2, 3 veces por semana, quizá 4. Digamos que fueran 4, que eso ya sería considerar, wow, un hermano que viene 4 veces por semana a la iglesia, va. ¿Cuánto tiempo significaría eso? Nuestras celebraciones duran 1 hora y 30 minutos. Digamos que usted viniera desde que comienza hasta que termine. ¿Cuánto tiempo sería eso? 6 horas en una semana. ¿Y cuántas horas tiene una semana? ¿Alguien que sabe? Yo que utilice la calculadora del teléfono. 24 por 7. ¿Cuánto es? ¿Alguien me ayuda? Ni idea. Un montón. Vaya. Y llegará eso a ser el diezmo de la... ¿Cuánto? 168. ¿Será 24? Si aquí tengo la calculadora, qué barbaridad, hombre. 24 por 7, 168. ¿Cuánto sería el diezmo de ese tiempo? 16.8, ¿verdad, hermano? Y si usted dice que viene a 4 celebraciones, ¿cuánto es eso? Dijimos 6 horas. Si dividimos 6 entre 168, ahorita le digo, 6 entre 168, matemática se hizo esto. En caso de que usted viniera, oiga bien, 4 cultos por semana, usted le estaría dedicando el 3.57% de su tiempo a Dios, ni siquiera el 4%. O sea que el otro 96.4% le queda para que usted haga. Entonces, partiendo de eso, mire todos estos números, ¿para qué, hermano? Si le va a dedicar solo el 4% de su tiempo a Dios, puchica, dedíqueselo bien, hombre. Ore cuando se trata de orar. Cante cuando se trata de cantar. Ponga atención cuando se trate de oír. Pero el colmo de los colmos es que estamos cantando y usted no canta. Estamos orando, tiene las pepas peladas. No está orando, pues va. Están predicando y usted está hablando con el de a la par de otra cosa. Está bien que fuera del mensaje, pero de otra cosa está hablando. Criticando al predicador, al que cantó, al que vino a orar por la ofrenda. O sea, no estamos en lo que deberíamos de estar. Si tan poco tiempo le dedicamos al Señor, presentémosles nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso dice el Señor. Es lo que Él nos pide. Bueno, ¿y por qué yo tendría que hacer lo que Dios dice? Porque Él es el que tuvo misericordia de usted y de mí. Por eso. Eso es lo que Pablo dice. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, dice primera a los Tesalonicenses 5:23. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique. ¿Qué es santifique? Os tome, os aparte para Él por completo. O sea, Dios no anda, mira, aunque sea el cuerpo, tráeme. Ay, quédate con el alma y el espíritu. No, Dios nos quiere
toditos. Por eso dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así nos quiere el Señor. Todo nos quiere para Él. Por eso santificar es todo para Él. Vea lo que dice ahora Hebreos 13, 15 al 16. Y a ese póngale mucha atención a ese pasaje. Dice, así que ofrezcamos, ¿cuándo, hermanos? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, sacrificios de ¿qué, mis hermanos? De alabanza. Eso ofrezcámosle a Dios, sacrificios de alabanza. ¿Con qué? Con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y otra cosa que no deben olvidar, hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De ayudar al prójimo y de hacer el bien, no se olviden, porque también esos sacrificios son agradables a Dios. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Soy puro ruido. ¿Sí dice el Señor? Si no amo a mi prójimo, si veo a alguien que necesita y puedo ayudarle y no hago nada, todo lo demás, que cante bonito, que ore de manera espectacular, todo eso para Dios no es más que ruido nada más, solamente. Así es que presentémonos en sacrificio. Punto. Vamos de nuevo a Romanos 12, 1. Porque el tiempo nos avanza y hay unos elementos interesantes. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La presentación de nuestros cuerpos como monumentos vivos de la misericordia redentora, como el resultado de la misericordia de Dios. Venir y decir, Señor, aquí está el fruto de tu misericordia. Yo soy tu hijo por tu misericordia, soy tu siervo por tu misericordia, y aquí vengo a presentarme, Señor, delante de ti. Ese es nuestro culto racional. El que aquellas criaturas de las cuales Dios quiso tener misericordia, porque así dice la carta a los romanos, que Dios tiene misericordia de quien Él quiere, y el que quiere endurecer, endurece. Así es que si usted y yo estamos aquí es porque Él quiso tener misericordia. Y entonces ahora venimos nosotros y le decimos, Señor, aquí están esos objetos de tu misericordia, y nos presentamos como un sacrificio vivo. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oiga bien, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Qué interesante. O sea que hay sacrificios que a Dios no le son agradables. Dice que la oración de los impíos a Dios es abominación. No vaya a creer que todo lo que se le ofrece al Señor es de su agrado. No, hay cosas que a Dios no le agradan. En el capítulo 1 del libro de Isaías, Dios le dice al pueblo de Israel que de su sacrificio está hastiado, que sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas su alma. Dice también acerca de sus asambleas que está cansado de oírlos. Fiestas, lunas nuevas, días de reposo, ya no puede sufrirlo su alma. Así dijo el Señor. No vaya a creer que todos los sacrificios son agradables. Usted y yo debemos procurar que nuestros sacrificios, ya sean espirituales, fruto de labios que confiesan su nombre, o de hacer el bien y la ayuda mutua, asegurémonos que sean agradables a Dios de la manera correcta. Dice luego en el capítulo, volviendo a Romanos, en el versículo 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo. Lo que Dios nos está pidiendo aquí, hermano, no es poco. Lo que Dios nos está pidiendo, más bien, hay algo que debemos saber. ¿De dónde viene la palabra
griega susquematizo, que es la que se utiliza para hablar de conformar al mismo patrón. Entonces lo que Dios nos está pidiendo es que no adoptemos los patrones del mundo. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2 y versículo 2. Efesios 2:2, esto es interesante, dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando aún no nos había alumbrado Cristo, siguiendo la corriente de ¿qué, hermanos? De este mundo. Bueno, los que somos de aquí de Zaragoza, que ya tenemos algún tiempo de vivir en Zaragoza, cuando se acercaba el mes de octubre, ¿por qué nos alegrábamos? Ajá. La fiesta, ¿por qué? Las ruedas, los bailes, los tequilas, ¿qué más? Andar fregando ahí con los amigos en la noche, ¿sí o no? Andar fumando, andar bailando con la novia, ¿sí o no? Todas esas cosas, cuando andábamos conforme al príncipe de este mundo. Pero, óigame, que ahora los hermanos anden en eso. Y entonces, pues, no, eso es lo que Dios nos está pidiendo, que no nos conformemos a este mundo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, que es, por eso dice, no os conforméis, que no nos amoldemos a los esquemas, que no nos metamos en los esquemas del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Pero se supone que usted y yo somos hijos obedientes. Amén, hermanos. Mire lo que dice también Gálatas 1:4. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nuestros pecados. ¿Para qué se dio Jesús por nosotros? Para librarnos del presente siglo malo. O sea, Jesús se entregó para sacarnos del mundo, para sacarnos de la esclavitud del pecado, para quebrar esos esquemas mentales que nos tenían presos, que nos tenían atados, cautivos al pecado, al mundo, a esa manera extraña de vivir. Yo antes creía, porque no puedo decirlo de otra manera, yo creía que fumar era divertido. ¿Cuántos de ustedes creían que fumar era divertido? ¿Verdad que sí? Ah, sí, echarse un cigarrito en la noche, ¿verdad? Algunos que después de comer, ¿verdad? ¿Va? Pues sí, ay, ustedes no se hagan, hombre. Un montón de bichos talibanes que ahí me vienen, estaba fumando el cipote aquel, ¿verdad? Entonces, esas cosas, yo creía que eso era divertido. Que, me hace falta el oxígeno. ¿Y qué era el oxígeno? Ir a comprar un cigarro, decía yo en mi mente. Tengo casi 18 años de no fumar. Y si usted me pregunta, hermano, ¿y no le hace falta? En lo absoluto. Cosa rara. Me ofende que alguien esté fumando cerca y sentir el humo del cigarro, el del tabaco, me ofende. Me incomoda. No sé si a usted, pero a mí me incomoda ahora. ¿Y antes? ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos cambió nuestra manera de ver el mundo. Por eso dice que no nos conformemos. Jesús se entregó para librarnos del presente siglo malo. Regresemos al capítulo 12, perdón. Que no nos conformemos a este siglo significa no nos dejemos moldear, sino transformaos. Dios nos pide que nos transformemos. La palabra que se traduce como transformar es la palabra griega metamorfó, que significa transfigurar o transformar. Y a lo que hace alusión se refiere a un cambio sustancial que viene de adentro. O sea, nosotros no solo cambiamos lo de afuera, no solo cambiamos la forma, nosotros cambiamos desde dentro hacia afuera. Esa es la diferencia del cambio de un cristiano.
Nosotros primero, por eso Jesús decía, ay, estos fariseos que cuidan lo de afuera, son como los sepulcros, les decía Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por fuera la verdad se muestran limpios, bien arregladitos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda esa descomposición. No, nosotros no somos así. Aquí no se trata de verse bien solo por fuera, aunque hay que cuidarlo de fuera, pero es más importante cuidarlo de adentro. Y a esa transformación es a la que Jesús se refiere. Los cristianos no debemos de preocuparnos de lo que los demás vean. Recuerde que hay alguien que puede ver más allá de lo que está a la vista del ser humano. Dios puede ver nuestros pensamientos, Dios puede ver nuestras intenciones, Dios ve lo más profundo de nuestro corazón. Dios sabe si en nuestros corazones hay odio, soberbia, vanidad, avaricia, egoísmo. Dios puede ver todo eso y por eso Él nos pide que nos transformemos desde adentro hacia afuera. Esa es la transformación a la que el Señor nos invita a que nosotros llevemos a cabo por medio de Jesucristo. Y dice, ¿cómo se lleva a cabo esa transformación? Volviendo a Romanos en el capítulo 12, ¿verdad? Si no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Y cómo nos podemos transformar? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando el Señor dice renovar el entendimiento, hermano, de lo que el Señor está hablando es de la manera en que nosotros vemos el mundo. Sí, es que no puede ser de otra manera. ¿Cómo ve usted ahora a alguien que esté emborrachándose? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve? Pero ¿cómo lo ve? ¿Qué le viene a su mente? Si usted viera al hermano Rogelio un día de estos ahí en una tienda con un montón de envases de cerveza ahí vacío, fumando, con un montón de amigos ahí echándose la cerveza, ¿qué pensaría usted? ¿Cómo? Qué bruto, ¿verdad? Sí, claro, es hipotético, eso jamás va a pasar, ¿verdad? Pero ¿por qué diría que es bruto? No, pero si se las está echando, de hecho no lo tendría. ¿Por qué consideraría usted que sería una tontería? Hermano, eso no es agradable a Dios. 1, 2, eso le va a hacer daño. Miren, aunque sean cervezas y que solo tengan unos pocos grados de alcohol, pero si se harta un montón, el pobre hígado, el licor no fue hecho para el cuerpo. De a poquito todo ese licor acumulado en el organismo causa daño. ¿Sí o no? ¿Causa qué? Hepatitis, no. Hepatitis, ¿verdad? Cirrosis también, ¿verdad? Con el tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿el licor daña o no daña el cuerpo? Entonces ahí está otra razón. Además de que no es agradable a Dios, está dañando su cuerpo. Otra razón. Hermano, mire, además de que daña su cuerpo, además de que daña su relación con Dios, daña su economía. ¿Cuánto vale una cerveza hoy en día? $1. ¿Y cuántas cervezas necesita usted para sentirse así? ¿Una caja? ¿Cuánto es eso? $24. Pero la cerveza, el que toma cerveza no lo que quiere tomar la cerveza, ¿verdad? Está la boquita. Y ya con boquita, ¿cómo la dan? A $1.25. Hagan la cuenta. Miren, ustedes dejen de estarse riendo porque el hermano es sincero, ustedes los locos se hacen. Entonces, $1.25, dígame, ¿es conveniente para su bolsillo? No lo es. ¿Y para su familia? ¿Para su matrimonio? ¿Para sus hijos? ¿Será un buen ejemplo? Entonces, por donde usted y yo lo querramos ver, es una estupidez. ¿Cierto o falso? Ahora, vaya a preguntarle a un montón que están ahorrando para irse el 11 de octubre si piensan igual que nosotros. ¿Verdad que no? Porque el Señor a nosotros nos ha cambiado nuestra manera de ver el mundo y de ver la vida. La vemos diferente. Por eso Dios nos dice, hey,
Por favor, no se conformen al mundo, porque ustedes han cambiado su manera de pensar. Ustedes han sido transformados, si no transformados, dice el Señor. Cambiemos nuestra manera de ver el mundo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la perspectiva acerca de Dios. Mire cómo los cristianos vemos las cosas. Los cristianos entendemos que ¿quién suple todo lo que nosotros necesitamos? ¿Quién lo suple? Lo suple Dios, ¿verdad que sí? Mire cómo vemos las cosas. Entonces venimos nosotros y decimos, como Dios es el que suple todo lo que yo necesito, y Dios me pide en su palabra que yo le honre con mis bienes, aún a pesar de que mis ingresos son escasos, yo siempre le doy a Dios la parte que es. ¿Qué dirían los del mundo al saber que usted de lo que usted recibe aparta algo para dárselo a Dios? ¿Qué dirían? Sí, sos bruto, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos que Dios reprende al devorador y se asegura de que a usted y a mí no nos haga falta nada. ¿Por qué? Porque vemos las cosas de una manera diferente. Eso es renovar. Eso es transformarnos por medio de la renovación. Cambiamos nuestra manera de ver las cosas. Y esto da como resultado lo que dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan ustedes comprobar. Eso significa para que ustedes puedan saborear, para que ustedes puedan disfrutar, para que ustedes puedan gustar de cuál sea la buena voluntad de Dios, que es, como dice, agradable y perfecta. Esas características de la voluntad de Dios, cuando alguien quiere saber, mire, y estaría haciendo la voluntad de Dios, ahí hay 3 cosas que usted debe saber. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para nosotros. Saber si estoy en la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Así, ahí hay unos pasajes que los hermanos que tienen copia del bosquejo los pueden luego corroborar. Pero usted y yo debemos saber que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Entonces, cuando Dios me dice que yo cambie mi manera de pensar, que no me conforme al mundo como está, yo quiero ser diferente. Y yo les quiero dar un mensaje a los jóvenes hoy en día. Porque en este mundo, lastimosamente, todos quieren imitar a alguien. Solamente que las personas les quieren imitar a veces son las personas menos indicadas. Estaba yo leyendo acerca de que dicen que en El Salvador se está levantando una especie de ícono para los jóvenes. Y yo les quiero decir que pues usted que lo valore, ¿verdad? Usted ha visto los calcetines que se pone el señor alcalde de San Salvador. ¿Quiénes lo han visto? ¿Qué color son? Si lo han visto, ¿qué color son, Paula? De colores, rayados. ¿Se han dado cuenta? Y que hoy hay, o sea, ese tipo de cosas son las que los muchachos quieren imitar. Hay otro mensaje que el Señor también manda, que no sé si se han percatado. Y es que Él es un rebelde sin causa. Él no se sujeta a nadie. Y Él manda un mensaje a la juventud que podemos ir y hacer lo que nosotros queramos y todo lo que no. Entonces, ese tipo de patrones, yo le establezco por decirle algo, ¿verdad? Un patrón. Pero así pueden haber otros que quieren parecerse a Ricky Martin, ¿verdad? Y qué sé yo, a las muchachas también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Paris Hilton, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero el verdadero reto que yo tengo para los jóvenes es: ¿y por qué no son ustedes mismos, pues? ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Por qué hay que imitar a alguien? ¿Por qué tengo que cortarme el pelo de una forma particular? Que es que así lo andan los demás. ¿Por qué no te lo cortas como a vos te gusta? Punto. Pero cuando digo vos te gusta, hablo de algo normal, que no se trate de imitar a los demás. Eso es algo que con el tiempo, y ya cuando uno se va volviendo viejo, quizás uno va dejando esas cosas. Ya no le importa lo que los demás piensen. Ya uno trata de ser uno mismo. Pero eso sucede ya con el tiempo. ¿O no le sucedió a usted?
Yo recuerdo también que de adolescente igual, ¿vea? Yo quería andar en aquel tiempo el pelo largo, ¿vea? Sí, yo quería andar el pelo largo y habían otras cosas que ustedes recordarán que estaban de moda. Y uno quería andar como andaban los demás, pero porque no entendía. Ahora a mí realmente no me... Ay, hermano, que eso, usted se ve raro, que usted es diferente. Es que aquí no se trata de parecerse a alguien o a mí también he hecho... Es que usted se parece al hermano, y no les digo a quién. Solo porque me pongo guayaberas, dicen, ay, que usted se parece al hermano. Y yo me pongo guayaberas porque me encantan las guayaberas. ¿Sí? Y no se trata de que porque quiero imitar a alguien o porque quiero parecerme a alguien. De verdad, si aquí de lo que se trata es de parecernos a Cristo. Punto. Entonces, hermanos, no nos conformemos al mundo. Usted y yo asegurémonos de agradar a Dios. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional y eso es lo que agrada a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias por la exhortación que hemos recibido, Señor, a renovarnos. Alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría. Alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. Alabemos, alabemos, te alabamos, Dios, te Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.